Buenas noches a todo el país, principalmente a los hombres y mujeres luchadores de esta nación que han entendido pues que el momento que se experimenta en esta hermosa república va a trascender en el escenario en que nosotros como población sepamos reconocer que es difícil ser, pero sobre todo en una especie de ánimo colectivo de superación de este momento tan difícil que se enfrenta el país, o al que se enfrenta el país. Yo diría pues que aparte de esto, agradecer a todos los que a esta hora nos sintonizan. He venido con la disposición de hacer alusión a lo que nosotros desde nuestra perspectiva conceptual, quizás un poco filosófica, pero que entra en el plano de examinar el evento que se genera en materia judicial, principalmente la parte penal, y que trasciende pues a una discusión o hace apertura a una discusión eminentemente de carácter constitucional y garantista. Con la libertad que ustedes puedan expresar las interrogantes tanto de ustedes como de los que están interactuando, estamos a la orden. Así es. Licenciado, queremos arrancar con una pregunta base y es, ¿cómo está el tema legal de Suntrax? ¿Cuál es la arremetida del gobierno en materia de represión y cómo se ha utilizado los órganos del Estado para violentar a este sindicato? Bien. Parto por mencionar a un maestro del derecho penal, Fernando Mesa, que manifestó que cuando defiendo el derecho, defiendo la libertad. Y es la posición de lo que nosotros hemos aceptado, asimilado durante varias jornadas que se pueden estimar, pues jornadas que han marcado una especie de disposición por parte del Ejecutivo de disponer a través de su intervención en otro órgano del Estado, que es el órgano judicial, una especie de persecución hacia un sindicato que ha dado muestras de no solamente eficacia en materia de defensa de los derechos de los trabajadores, sino también de lo que es una especie de contrapeso que produce que en un país con democracia se respete la disensión. Entonces, yo no es por el hecho que yo no coincida con la política estatal, es que a mí se me pueda estereotipar como delincuente, porque esa es precisamente el motivo que ha dado al traste con gobiernos que han utilizado este mismo mecanismo y con el tiempo la misma población entiende pues que hay una intervención directa de una especie de poder del Estado en torno a la intervención del otro. Y por otro lado, el temor que pareciera se le infringe a nuestros diputados de la República para que asuman pues que lo que se está haciendo es correcto cuando en este país se sabe que la intervención de un Estado contra de un órgano contra otro órgano o un órgano en otro órgano no es otra cosa que una intervención inconstitucional. Yo pudiera decirle con toda sinceridad, después de haber recorrido múltiples audiencias junto a un valioso equipo de abogados que se ha incorporado a la defensa en materia penal, pues comprenderán que a la misma vez, como tenemos una especie de asuntos que tratar en materia penal, también son asuntos que se tratan en la fase, en la etapa laboral, en la etapa administrativa, en la esfera administrativa y en otras esferas que el sindicato tiene especialistas en cada una de las áreas. Pero tratando el tema y bandeando básicamente este escenario, hemos tenido que comparecer ante autoridades del órgano judicial producto de procesamientos que se han generado a nivel del Ministerio Público, procesamientos a nuestro juicio inobjetivos, procesamientos que han generado múltiples cuestionamientos por el hecho que ya los procesos no se generan en una especie de diríamos, reserva, sino que a la misma vez como se generan los procesos, se han estado dando a conocer múltiples, diríamos, imprecisiones, múltiples
procesamientos inadecuados, utilizando la fortaleza de lo que el Estado ha estimado pues como un ente que produzca temor y terror en la población y en aquellos que se atreven a disentir. Y cuando hablo de esto es precisamente porque la naturaleza de la reforma procesal penal se genera ante un requerimiento. ¿Cuál era el requerimiento? El requerimiento era que precisamente por el hecho de mantener una especie de control de los actos que pudieran violentar el estado de inocencia y la libertad, el Estado panameño se une a una especie de consenso a nivel de Latinoamérica que produjera un procesamiento, un tipo de procesamiento oral adversarial, pero garantista, que permitiera conocer en base al principio de publicidad cómo marchaban los procesos en contra de personas que estuvieran en la oportunidad de ser accesado a un procesamiento de carácter penal. Entonces, inicia en Guatemala como primer país que absorbe el proceso adversarial oral y acusatorio y se va permeando hacia Latinoamérica. Todo en base a una propuesta de cara a evitar el estancamiento de los procesos, una especie de el tiempo que tomaban los procesos para dirimirse y sobre todo para que se ampliara el marco de garantismo, ese garantismo a que toda nación aspiraba pues a que se diera en el procesamiento de carácter penal y adversarial. En ese contexto, Panamá en efecto absorbe el sistema actual de procesamiento con la esperanza que todo lo que se hablaba sobre mora judicial, todo lo que se hablaba sobre aspectos de intervención del Ejecutivo, lo que se hablaba sobre el aplastamiento del Estado, el poder punitivo sin control de carácter filosófico, sin control en base a principios, como lo es el principio de culpabilidad, el principio de dignidad humana y el principio de legalidad, que son principios generales en materia de procesamiento, se fueran garantizando. Y que eso de que el juez absorbía la potestad de guardar una carpeta o un expediente por años y la persona detenida no ocurriera jamás. Pero el Suntras entonces mantiene su beligerancia, pero tiene que enfrentarse entonces a jueces que son designados sobre la base de yo te conozco, voy a examinar, pero de repente me puedas servir para tal o cual cosa. Inicia bien pese a todas las circunstancias. Inclusive se nos nombraron jueces con mentalidad castrense. Jueces que venían de la DIJ, jueces que venían de la Policía Nacional, que de repente la gente decía, bueno, para que este juez fuera adecuadamente en torno a la implementación de un nuevo sistema garantista, como que había una incongruencia, pero se fueron nombrando. Y había jueces y magistrados que tenían un nexo conceptual y filosófico con una entidad castrense. Pero eran jueces que eran designados por los magistrados y asumimos pues que poco a poco iban a ir variando el concepto y iban a adecuar sus pareceres, sus resoluciones en función del respeto a garantías, principios y reglas, que es precisamente la parte fundamental en la cual se basa este sistema. El Suntra entonces entra a enfrentar ese tipo de embate. El embate primordialmente que nace sobre la base de establecer que cualquier persona que protestase, emitiera criterio diferente a lo que en efecto estimara el Ejecutivo, pudiera ser considerada una persona con característica de procesable. Y ahí es donde entra entonces el asunto. Enfrentamos a compañeros que se le fueron procesando por extorsión, enfrentamos a compañeros como el compañero Damiano, que se encuentra aquí presente, que fue uno de los procesados de manera indebida, en esa selectividad del Ministerio Público de decir, tú te voy a procesar porque eres de repente una persona que tiene acceso a los medios y al otro no lo voy a procesar. Y empieza toda una estrategia, un esquema de persecución judicial que va produciendo víctimas del sistema, producto de imputaciones que, si bien cierto, el artículo 280 plantea que deben ser elementos mínimos, esto en efecto le permite al Ministerio Público, sobre la base de la dialéctica, determinar
¿verdad?, ante un juez de garantía sobre aspectos subjetivos, que son mínimos sí, pero pueden ser subjetivos y han sido subjetivos en el procesamiento inicial de compañeros sindicalistas que han estado al frente de eso que se busca, el peso y contrapeso en cualquier democracia a través de su principal organización sindical, que le ha dicho al gobierno: las medidas que se generen de impopularidad, nosotros las vamos a enfrentar con valentía y con gallardía, y que ha generado en torno a esta decisión lo que todos conocemos del procesamiento de Jaime Caballero, el procesamiento del compañero Saúl Méndez, el procesamiento del compañero Genaro López, el procesamiento de todos los otros que han estado o han tenido que someterse a una especie de última ratio, pues comprenderá que el artículo 3 de la norma del Código Penal plantea el principio de mínima intervención. El principio de mínima intervención no es otra cosa que el vencimiento de cualquier otra fórmula o cualquier otra esfera de competencia para tratar un tema. Si hay un tema laboral, el competente es un tribunal de carácter laboral. Si hay un tema agrario, el tribunal que es competente para tratar el tema agrario es el juzgado o el tribunal agrario. Es decir, la última ratio para hacer frente en torno a lo que plantea este artículo 3 del Código Penal es el principio de mínima intervención. Cuando todas las otras fórmulas se venzan o no son accesibles, entonces entra el proceso penal a dirimir. ¿Por qué? Porque el proceso penal implica una serie de análisis, por lo menos de carácter dogmático, respetando principios, reglas y garantías que produzcan en la persona procesable todo menos afectar su dignidad humana, su libertad y su estado de inocencia. Fíjense, para los efectos de la nueva normativa en materia de procesamiento penal, no se habla de presunción de inocencia. Ahora se trata de un estado constitucional de estado de inocencia. ¿Para los efectos de qué? De manera dialéctica, determinar que ese estado de inocencia va a ser respetado por el Estado, que en efecto asumió a través de la generación de una ley 63, un procesamiento garantista, un procesamiento donde se respetaran principios y reglas. Por ejemplo, yo diría que para los efectos de lo que está ocurriendo en Panamá, y cuando uno plantea pues lo que dice el artículo 224, entre todas las medidas cautelares existentes, dice también el dogma o plantea la doctrina, la última medida al aplicar o a aplicarse debería ser la detención provisional, porque el derecho procesal penal es un derecho de hombres y mujeres libres. Cuando tú planteas una serie de alternativas para arraigar una persona a proceso, arraigar a través de una medida cautelar a una persona, en este caso un dirigente, a una persona que en efecto ha entendido que el proceso es de garantía, el proceso es en base a principios y reglas, se va a someter a ese procesamiento, debe estar claro en que hay un catálogo abierto de medidas cautelares que no necesariamente tenga que abordarse. Pero ¿qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que en los tribunales, qué es lo que se escucha por parte de fiscales? Cada vez que se lleva una persona a discutir sobre la cautelaridad que debe enfrentarse para los efectos de arraigarlo al proceso, el fiscal o el agente del Ministerio Público o del Ministerio Persecutor, como se dice en otras naciones, lo que pide es una detención provisional. Entonces, es un procesamiento que debe aplicar una medida cautelar desde la menos rígida hasta la más rígida, o un procesamiento donde si tú te sometes al proceso penal, obligantemente tengas que estar enchirolado o en una mugrienta celda del país. Entonces, esto es importante que lo sepa la población, que los compañeros que en efecto han estado siendo sometidos, por ahí decía alguien que el compañero Genaro López se sometió, de la cual me presto, estuve con el compañero César Ruilova y Jaime Prado en esa audiencia acompañándole, de Jaime Caballero, y también anuente a lo que se planteó en la audiencia de Genaro López, determinar que los compañeros eran merecedores de una cárcel para hacerle frente a los procesamientos.
Y esto, en efecto, en materia de lo que es precisamente el dogma, lo que plantea el maestro Yamaguchi, que plantea pues que se trata de la reserva de principios en torno a la limitación del poder punitivo del Estado para dar con una especie de establecer un nivel de perfilamiento en torno a un proceso, a una persona, someterla a un proceso. El maestro Yamaguchi plantea que era una especie de metáfora de una especie de trípode conjunto donde esta dignidad humana, esta culpabilidad y este aspecto de legalidad tendría que someterse a conceptos eminentemente dogmáticos y de respeto a la dignidad humana. Pero aquí lo que ha ocurrido es precisamente que se ha dicho, ok, los señores procesados van a someterse a los diferentes procesamientos, diferentes imputaciones, pero cuando llega el momento de discutir sobre el aspecto eminentemente de medidas cautelares, lo que se habla es precisamente de enviarlo no a cualquier cárcel, a una cárcel de alta peligrosidad donde hay delincuentes condenados, donde hay personas peligrosas y que esto es un asunto prácticamente de conocimiento público, porque quiero hacer una pausa en decir que cuando Panamá se había visto en una especie de promoción publicitaria de los casos penales, cuando Panamá se había sometido a que en una audiencia múltiple se transmitiera la de Martinelli alto perfil, después de ahí que ustedes conocieron con la intervención de múltiples procesados, y la audiencia del Suntra, que son de los dirigentes del Suntra, que precisamente son una especie de modelo de aleccionamiento. Pero otras muchas, diríamos, audiencias, por ejemplo, la del exdirector del IFARU, eso no se transmitió. Y otras más no se han transmitido. ¿Por qué? Porque se utiliza precisamente el medio de comunicación para llevar a este punto. La temática es profunda. La temática es inquietante. El tema del uso del poder punitivo del Estado, que pareciera hacer o querer hacer sangrar a la sociedad, es un tema que como panameño, como abogado, no solamente me debe preocupar a mí, porque yo tuve la oportunidad cuando se genera la implementación del nuevo sistema de procesamiento de abordar junto a un magistrado que en efecto, no sé por qué razón, un buen día lo sacan de Panamá y lo mandan a Penonomé. No solamente a él, sino a otros magistrados. Entonces, cuando uno escucha que estas cosas están ocurriendo en el sistema, que no hay estabilidad por parte de los jueces, que no hay juicio concreto de mantener a magistrados jueces bajo esa libertad de aplicar, porque yo tengo aquí una especie de compilación que nos hace Carlos Manuel Barragán Quirós, uno de los autores panameños, y cuando empiezas a revisar sobre conceptos que se van desarrollando en materia de lo que son las instituciones propias de la cual trata el sistema penal acusatorio, uno empieza a revisar, uno dice, todo lo que se escribe aquí es en efecto lo que se idealizó. Pero en concreto, cuando te vas a la práctica, te encuentras con que nuestras cárceles han estado siendo abarrotadas y principalmente cuando tú escuchas hablar de un sindicalista, un dirigente que se opone a las medidas antipopulares del gobierno, es contrario a todo lo que se plantea de manera doctrinal, de materia de recopilación de cómo va marchando el sistema. Entonces, pudiéramos hablar de muchos temas. Hablamos, por ejemplo, de procesamiento por extorsión, cuando aquí se quiso inmiscuir a dos dirigentes del Suntra con otro ciudadano que tenía un problema de extorsión en Chorrera. Y cuando empezamos a enfrentar ese proceso, compañero Manuel Rodríguez y Lai, se tuvieron que enfrentar a toda una tan grave imputación como una imputación por extorsión, cuando ellos lo que hacen es precisamente ejercer el control de peso y contrapeso entre el empleador y el trabajador. Respeten los acuerdos firmados. Nosotros exigimos que la seguridad industrial, que los aspectos que tengan que ver con garantías a los trabajadores y ustedes entonces en contrapeso hagan lo propio, pero no hacer alusión a que se trata de un procesamiento por extorsión. Eso
no es lo que se ideó, eso no es lo que se planteó como reforma al procesamiento de carácter procesal penal en Panamá. Y se ha desvirtuado, ¿verdad?, desde el punto de vista de lesividad conceptual, el proceso, y se ha llevado precisamente a una especie de proceso aleccionante, y que cualquiera que disienta en este país de manera lamentable va a tener que someterse a un procesamiento. Mira lo que está pasando con las ex autoridades municipales. Pregunta. Por acá es importante, alguna de las preguntas, ¿cuántas personas en Panamá están enfrentando procesos legales por manifestaciones en este momento? Bueno, hoy tengo que felicitar a nuestra colega exdiputada de la República, Zulay Rodríguez, y este servidor presentamos ante la Asamblea de Diputados, principalmente dos diputados que han estado interesados, Jairo Salazar y el diputado Cristiano Adames, han estado interesados en llevar un proyecto de ley que produzca, una iniciativa legislativa que produzca amnistía, pues el razonamiento que se ha estado llevando a cabo en este tipo de procesamientos, ¿verdad?, en violación al debido proceso, en violación a principios marcados y que en efecto deben ser bastión del actual tipo o procesamiento en el país, son procesamientos que se han generado a través de la protesta, de el disenso, procesamientos que se han generado por persecución contra una estructura o estructuras que han estado en discordancia con la postura del gobierno. Y eso de manejar cifras. Hoy presentamos un listado de 400 y tantas, inclusive compañeros de Boca del Toro, compañeros del interior de la parte central, compañeros de Colón, 40 y tantos. Y todas las otras personas que se van a ir sumando, me imagino que los diputados Adames y Salazar van a estar sumando a esa lista porque son muchos más. Aparte de todo lo que de manera discrecional el Ministerio Público ha dicho, bueno, tú vas para Fiscalía y tú vas por los mismos hechos y tú vas para la justicia administrativa, que son múltiples más. Mire, por ejemplo, en el caso de los 83 del Hospital de Niños, se procesó a 83. Es una audiencia porque hacen cálculos. Es una audiencia que duró prácticamente un mes. Entre la múltiple y la apelación duró más de un mes. Pero inicialmente los aprehendidos, entre ellos trabajadores del proyecto de seguridad industrial, trabajadores que no tienen que ver nada con el Suntra, también fueron llevados y los fueron sacando para los efectos de llevarlo a la Casa de Paz y fueron procesados de igual manera. Por acá también Sí. nos hacían otra pregunta sobre el caso del Hospital del Niño. Actualmente, ¿cuál es, por decirlo así, el proceso que están llevando? Porque recordamos que fue un hecho que se dio desde el mes de febrero. Sí. Y actualmente, ¿cómo es la condición de todas las personas? 14 15 de febrero, si mi mente no me falla. Sí, ¿cuál es la posición en Mire, estos momentos de los trabajadores? Mire, yo tengo un criterio totalmente diferente al que se ha estado manejando en materia de ese procesamiento. En lo que se conoce como el procesamiento de los 83 o del Hospital de Niños, no es otra cosa que una aplicación de una metodología que fue debidamente organizada, debidamente planificada, y eso lo digo con mucha responsabilidad, por parte del Ejecutivo, para llevar a cabo un gran plan. ¿Y cuál era el gran plan? El que diera al traste con todo lo que le ha ocurrido a la dirigencia del Suntrax. Ahí había, y se lo digo con propiedad, declaraciones de personas que fueron contratadas por la empresa, no por el Suntrax, que decían quienes empezaron, quienes hacían, quienes nos tiraron al piso, quienes nos tocaron nuestras partes en algunas mujeres, quienes nos ofendían, quienes nos llamaban de una u otra manera, eran los policías. Los trabajadores del Suntrax lo que hicieron fue defenderse. Hay una imagen, y a propósito de esa investigación, que hicieron circular, inmediatamente ocurrieron los hechos, de un sujeto que estaba lanzando desde cierto piso unos bloques, y que esos bloques le causaron lesiones a algunos policías. Cuando se empieza a buscar quién
quién es la persona, o sea, que el Ministerio Público individualizara, ya que tiene una imagen de ese ciudadano, que buscase esa persona para que esa persona, principalmente porque eso había llamado una especie de rechazo por parte de la población, rechazo por parte y sobre todo verbigracia de la fortaleza de la imputación, decir, este es el sujeto que me estaba tirando bloques. No los demás compañeros, no los demás trabajadores del Suntra, sino ese sujeto. No lo han identificado a esta hora. Es la hora y nadie sabe quién es. Entonces, hubo personas inmiscuidas que intervinieron, que se mezclaron, hicieron una especie de mezcolanza, plantearon, ¿verdad? Porque había un cierre, luego del cierre llegan y hacen un llamado para que venga una fuerza mayor y planificaron que mientras no había, porque había un volanteo y una protesta que se estaba dando en una avenida Balboa. Luego de esto mandaron con un contingente mucho más grande y luego entonces empieza la represión. Estos temas que se trataron ahí en materia de lo que son los tipos penales, delitos, por ejemplo, delito de común, otros delitos graves que se fueron juntando, 6 delitos en total, se fueron imputando de manera colectiva. ¿Y cuando tú has escuchado que, por ejemplo, delito común, de peligro común, delito de, por ejemplo, asociación y demás, que son delitos que, a diferencia de solamente de la asociación, son delitos monosubjetivos, son delitos que solamente de daños, por ejemplo, solamente pueden cometerlo una sola persona si se está hablando de una imputación. Entonces, empezaron a hacer una mezcolanza y un relato por parte del Ministerio Público que hablaba de elementos subjetivos, muy, muy subjetivos, ¿para qué? Darle valor a algo que estimaron grave. En este momento, ellos han terminado con todo lo que han hecho sobre incautación de datos. Incautación de datos de sus drones, incautación de datos de los medios que fueron tomando de manera irregular, ¿verdad? Pero puntualmente estaban ubicados en posiciones estratégicas para decir, miren, lo que provocaron, lo que lanzaron, lo que quemaron, lo que incendiaron, fueron la gente del Suntrax. Y al final, cuando empiezas a ver los relatos de los mismos captores, de los mismos policías, contradictorios totalmente, sin individualizar la conducta, por ejemplo, Damiano, no sabían ni siquiera quién era uno u otro y era una confusión. Este procesamiento colectivo no es otra cosa que una planificación, ¿verdad?, bien elaborada, estructurada, de fiscales que han estado precisamente dirigidos hacia ese aleccionamiento de la cual hago referencia de manera puntual. Bueno, pero acá también yo creo que es un comentario importante y era que la ministra de Trabajo había mencionado que todavía estaban afectados, o sea, desde la fecha, desde febrero. Sí, no. Es que mire, nosotros invertimos como país en una especie de cobertura corporal, de lo que le llaman los uniformes antimotines. Son uniformes o vestimentas o diríamos vestimentas que le producen una seguridad a la persona, inclusive soporta no sé cuántas libras, pero le toca una piedra, le toca un objeto y ya inmediatamente hay que llevarlo, porque hasta seguro privado tienen. No lo llevan al Santo Tomás, sino lo llevan a una clínica privada donde los médicos dicen, pero que este señor no tiene nada. O sea, al final de cuentas, le digo, tú sabes que le voy a dar 5 días de incapacidad, porque dice que le dolía el alma, le dolía todo. Entonces, tú te encuentras con estas cosas. Y la verdad. Le pegó a 3, 4, No, ellos están afectados porque usted sabe que la parte emocional de esta gente que son una especie de sacrosantos para el sistema o el régimen actual, define pues que no podemos ni siquiera llamarle la atención o no podemos refutarle cualquier agresión de carácter verbal porque de una vez aparece un trauma de carácter psicológico o emocional. Es la realidad de lo que estamos enfrentando. Licenciado, aprovechando estos últimos minutitos, para que usted como abogado exprese a esa población panameña que tiene miedo de expresarse, que tiene miedo de hablar, que tiene miedo pues de dar su opinión por enfrentar un proceso, usted como abogado, ¿cuál es la postura? Y bueno, por acá nos decían policía de cristal. Aprovechando estos últimos minutos para que haga ese balance. Yo no puedo hacer otra cosa que apostar a que
el tiempo va a generar inocencias, pero también va a generar responsables. Que es la madre de todas las ciencias. La historia lo ha enmarcado en que cuando se usa el poder punitivo estatal para perseguir, para aplicar normas en contrario, para desutilizar o dejar sin vigencia aspectos que tienen que ver con las garantías fundamentales de la cual se ha referido la OIT, de la cual se ha referido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la cual se ha referido Human Rights, CEGIL y tantos otros organismos que están pendientes. La Unión Europea está preocupada porque cuando tú tienes un país convulsionado con persecución de esta naturaleza, tú alejas la inversión. Y ese alejamiento de la inversión que se está traduciendo en hambre, miseria, pobreza, desigualdad, se está produciendo que esa mala imagen que está emitiendo el país, ¿verdad?, reserve que se dé inversión en la nación, en el país, para los efectos de producir eso que estamos requiriendo y que se dé un país donde las instituciones como el Ministerio Público, como el órgano judicial, se sigan, ¿verdad?, centrando en que aquí no se puede o no se debería estar tergiversando la esencia de un sistema que, como dije al principio, fue un sistema esquematizado con una especie de dirección, de garantía y que se pudiera establecer Panamá como respetuosa de los derechos humanos. Qué buena imagen que se diga en el mundo entero, en Latinoamérica, en otros países donde hemos estado recibiendo algún tipo de formación, que Panamá es ejemplo, Panamá sería ejemplo de un procesamiento adecuado donde se respeten principios, reglas y garantías. Aquí quería hacer una pequeña aporte frente a lo que usted planteaba como los medios de comunicación. Correcto. Y frente a eso también hay una línea paralela donde se invita a personas a los medios de comunicación que no tienen nada que ver con, o sea, y empieza a opinar, a generar, al equipo legal no se le invita pocas veces. Sí, sí, indudablemente hay un cerco publicitario, hay una especie de dinámica diríamos, metabolizar hacia el lado negativo todo lo que huela al Suntra, todo lo que huela a disenso, todo lo que se oponga a la apertura de la mina, al embalsamiento, luego que se hable de la ley 462, de posibles reformas a los códigos, todo lo que huela al disenso. En efecto, hay un ejército de personas, muchos influencers, le llaman haters, le llaman influencers, que han estado organizadamente. Mire que algunos dicen que se les paga. Yo no pudiera decir tal o cual cosa, porque tendría que probarlo. Pero algunos dicen que son personas que se han estado dedicando y personas que para nosotros gozaban de un prestigio, tremendo prestigio, de un prestigio que yo decía, bueno, yo quisiera de repente imitar a esa persona. Ustedes saben de quién estoy hablando. Algunos se dedicaron toda su vida a hablar sobre aspectos deportivos, el boxeo y demás. Pero esa situación que usted plantea es más que cualquier otra cosa, porque cuando se han dado luchas por la democracia, llámese jornada civilista o la ley, derogamiento de la ley Chorizo en 2012, todo lo que ocurrió a nivel de la intención de vender las tierras de zona libre y todo lo que ocurrió, los medios de comunicación jugaron un papel fundamental. Qué pena, qué vergüenza que en este país ya esos que representaban ese quinto poder se han convertido en una especie de nexo conceptual y apadrinamiento del abuso, de la falta de lógica en el uso del poder estatal. Qué pena que ese quinto poder haya saltado y se haya unido en una especie de cofradía, yo la llamaría hasta diabólica, en función de lo que se está enfrentando este país. Así es, bueno, de esta forma despedimos y vamos a estar informando para un siguiente en vivo con otros temas específicos, porque hay mucho más que Con mucho gusto y agradecido por la invitación.